Quisiera iniciar diciéndole que comúnmente nosotros tenemos muchas expresiones y decimos que cada salón es un mundo, cada estudiante es un mundo, y en ese orden de ideas yo quiero pensar también que cada docente es un mundo. Entonces yo le quiero preguntar, ¿cuál cree usted que es como su sello o su marca personal? Bien, yo creo que en la medida en que vamos avanzando en la experiencia de enseñar, vamos adquiriendo diferentes posibilidades de entender esta bonita labor. Y bueno, lo que yo pienso que me caracteriza de otros es que me gusta pensar que cada vez que tengo la oportunidad de estar en un aula de clases, tengo la oportunidad de cambiar la forma de pensar y de ver la vida de un niño, de una niña, de un adolescente, de un joven. Entonces, en ese sentido, yo podría describir en pocas palabras que mi sello personal tiene que ver con el aprendizaje significativo. Es decir, en que no solamente se concentre en lo que sucede en una clase, sino que ese aprendizaje pueda marcar la vida de esa persona, de ese niño, de esa niña, y pueda recordarlo en el futuro y unirlo a sus experiencias. Entonces, básicamente sería eso, enseñar en forma significativa, es decir, enseñar para la vida. Maravilloso. Más allá de cumplir con los contenidos que nos exige a nosotros el currículo, yo creo que todos los docentes buscamos de alguna manera dejar un legado en nuestros estudiantes. En su caso particular, ¿cuál es ese para qué enseña y qué transformación o qué desea sembrar en la vida de sus estudiantes? Bueno, yo creo que esta pregunta se conecta un poco con la primera. Es decir, ¿para qué enseño? A mí me gusta pensar que enseño para la vida. Es un concepto muy limitante pensar que se enseña para una evaluación, o que se enseña para una nota, o que se enseña para cursar un año, para ganar un año. Es decir, los aprendizajes que nosotros como seres humanos tenemos en la escuela, en la universidad, son para la vida. Son para formar a ese ser que en un futuro pues va a enfrentarse a ser activo en una sociedad. Entonces me gusta pensar que se enseña para eso, no para el momento, sino para construir una persona como tal. Perfecto. Bueno, en el día a día nosotros nos encontramos con situaciones y realidades socioeconómicas complejas y diversas en el aula. ¿Cómo logra usted que sus propósitos pedagógicos sigan siendo inclusivos y que conecten de verdad con el contexto de cada estudiante? Bueno, los contextos en todos los lugares vienen a ser diferentes, pero hay algo muy motivador en todo esto de enseñar. Y es que, por ejemplo, en mi caso, en estos momentos de mi vida lo estoy haciendo con niños pequeños, niños entre 7, 8, 9 años de edad. Y la magia de esa edad es básicamente que los problemas a nivel económico y social sí los afectan, pero la magia de ser niños cuando llega a un aula de clases uno entiende que es distinta. Entonces, en mi caso personal, creo que el aula tiene que aprender a ser ese espacio en el que el estudiante deja volar su creatividad y sale de esos problemas que hacen parte de la cotidianidad y del día a día para convertirse en un espacio en el que la literatura, las matemáticas, las ciencias, el arte lleven al niño a pensar que tiene posibilidades. Es decir, la educación está para eso, para abrir la mente del ser humano y enseñarle a soñar y a creer que tiene posibilidades de ser mejor, de vivir mejor, de alcanzar metas personales para poder crecer y superar de pronto las expectativas de vida que tienen en ese momento. Entonces, aunque son niños, la idea de que la educación pueda abrirle puertas supera de pronto ese momento de pronto de desigualdad a nivel de la parte económica, social y contextual. Perfecto. Esta pregunta me gusta mucho teniendo en cuenta que usted decía que usted ha transitado por muchos ciclos, por todos los ciclos que vemos en la educación. Y es que hay saberes que por la edad de los estudiantes podemos decir que requieren un mayor esfuerzo adaptativo.
¿Usted alguna vez se ha encontrado con algún contenido que considere que tiene una enseñabilidad difícil para el grupo? Bueno, bien, yo creo que esto se resuelve entendiendo que todos los niños no aprenden de la misma manera. Es decir, los diferentes estilos de aprendizaje nos llevan a entender que si hoy yo voy a enseñar un contenido, vamos a hablar de la producción textual, por ejemplo. Entonces yo necesito que mi grupo de estudiantes elabore textos digamos que iniciando con una especie de inspiración. Pero uno se empieza a dar cuenta de que hay niños que aunque les ofrecen las herramientas necesarias, no logran a nivel de producción de textos elaborar textos acordes a su edad. En un principio, cuando se enfrenta uno como docente a esa realidad, suele ser un poco frustrante, ¿verdad? Que tus estudiantes de pronto no alcancen ese saber que para la edad y la madurez deberían. Sin embargo, entender que hay diferentes estilos de aprendizaje, como inicié esta respuesta, nos permite ser conocedores y ser comprensivos ante la situación y entender que el proceso formativo, como lo dice su palabra, valga la redundancia, es un proceso. Y si en ese momento de esa actividad no se logra el producto esperado, lo más coherente es creer que conforme la actividad se pueda hacer repetitiva y constante, los estudiantes puedan llegar a alcanzar esa competencia. Entonces, desde mi punto de vista, no es que exista un contenido difícil de apropiar o que no se adapte a la edad. Simplemente que las estrategias deben ir modificándose conforme a los estilos de los estudiantes, conforme a la forma en que aprenden, conforme al proceso en el que están. Porque algunos niños aprenderán muy rápido, pero otros necesitarán más tiempo. Entonces, es simplemente darle al proceso el tiempo que necesita y no dejar de perseverar. Por algo los grupos de grados y en cuanto a los saberes y conocimientos están ordenados por grupos de grados. Por ejemplo, primero, segundo y tercero son un primer grupo de grados y cuarto y quinto son un segundo grupo de grados, así como en el bachillerato y la educación superior. Entonces, si no aprendió a hacer un texto en tercero, entonces tiene 2 grupos de grados para poder aprender a hacerlo. Entonces no es frustrante ni es una problemática de aula que el estudiante no aprenda un contenido en un grado específico, porque la posibilidad que te da el sistema educativo es permitir que no sea un aprendizaje, sino una competencia. Y la competencia va a necesitar tiempo para poder madurar en el estudiante. Entonces creo que se trata de eso, de tiempo y de estrategias. Perfecto. Pasemos ahora a hablar sobre uno de los elementos más importantes en nuestro quehacer docente, que es la planeación. Cuando usted diseña alguna unidad, alguna secuencia didáctica, ¿cómo organiza cronológicamente estos momentos? O sea, ¿cómo hace que se conecte el inicio con el desarrollo y el cierre para mantener el hilo conductor del tema que vaya a desarrollar? Ok, bueno, la planeación es fundamental, porque si no se planea, al aula se va a improvisar. Y una enseñanza improvisada pues nunca será o tendrá el mismo impacto que cuando se planea. Siempre he creído que hay 3 grandes momentos. Un momento de motivación que es crucial, es importantísimo. Si no existe una conexión con un recuerdo, con un aprendizaje anterior, con un presaber, es difícil continuar. Entonces, una motivación o exploración, un desarrollo de la clase y un momento evaluativo. Son 3 momentos básicos. En ese sentido, planear tampoco significa que la planeación que yo haga sea exactamente como se desarrolla, porque muchas veces en el aula de clase emergen momentos, inquietudes u otros elementos que pueden ser incluso más innovadores que la misma planeación. Entonces creo que la planeación tiene esos 3 momentos importantes. Tiene la capacidad de irse madurando, de ser dinámica, porque no es específicamente estructura. Sí se estructura, pero en su ejecución puede ser que sufra cambios y eso no está mal. A nivel metodológico, ¿cuáles son esas estrategias o didácticas, llámese juego, llámese debate, proyecto, etcétera, que usted cree que son, digamos que sus cartas ganadoras porque siempre despiertan interés en los estudiantes? Ok, cada una de las áreas o asignaturas del saber tiene una didáctica específica.
Es decir, la didáctica para enseñar matemáticas es infalible si tú la usas como debe ser. En mi caso, yo soy licenciada en lengua castellana y literatura. Y de una u otra forma enseñar, por ejemplo, a mí me encanta la estrategia de crear textos a través de imágenes. Para mí es maravilloso cuando un niño logra conectarse con una imagen y empezar a redactar sus propios textos. Entonces, esa es una dinámica que me encanta. Y le he puesto muchos nombres a esa forma de trabajar con los niños. Entonces puede ser como crea tu propio cuento, imaginando cosas, el taller literario, escribamos juntos, es decir, le pongo diferentes nombres, pero para mí, desde la lectura y la escritura y la didáctica de la enseñanza de estos dos grandes momentos está que al construir texto el niño pueda desarrollar su imaginación. Y al leer, pues, he evolucionado mucho con esa forma de enseñar a leer. Normalmente al iniciar mi vida académica enseñaba a leer de forma silábica, pero en la medida en que uno va conociendo la forma de poder enseñar mejor a leer, se da cuenta que hay un montón de formas de hacerlo. Y mi forma favorita es aprender a hacerlo con bloques de palabras. Entonces, esa estrategia que a mí me encanta para ayudar a los niños a enseñar a leer es precisamente eso. Usemos bloques de palabras, las relacionamos con imágenes y luego de eso vamos a las oraciones y ahí a diferentes textos. Es muy válido afirmar que los recursos son el puente del aprendizaje. Fuera de los textos escolares, ¿qué recursos físicos, tecnológicos, humanos o del entorno le gusta a usted incorporar para enriquecer la experiencia en el aula? Bueno, es maravilloso cuando uno trabaja en una institución que tiene muchos recursos, cuando hay una sala de lectura, cuando hay una biblioteca, cuando hay una sala de informática con varios equipos. Pero sin duda los recursos no pueden ser el centro de la enseñanza, porque cuando no se cuenta con ellos, entonces sería una excusa para decir que no somos buenos al momento de enseñar. Entonces yo también he tenido pues la experiencia de trabajar en lugares en donde tenemos muchas herramientas, pero también en lugares en donde hay cero herramientas o recursos para poder trabajar. Así que creo profundamente que los recursos más valiosos son los que puedes hacer con lo que tienes a la mano. Y lo más importante, lo que le permite llevar al niño a una experiencia práctica, una experiencia de manipulación de recursos, aunque sean recursos muy sencillos, como los recursos que están alrededor de ellos, tema de pronto elementos reciclables y demás. Podríamos decir que el aprendizaje es un camino de escalones. ¿Cómo diseña sus actividades para asegurarse de que los estudiantes vayan de lo más sencillo, como comprender o como recordar, hacia habilidades más complejas como analizar o criticar? Ok, bueno, esta me recuerda mucho la teoría de Bloom, que es el que habla de estos estadios en los cuales el estudiante va de habilidades básicas de pensamiento a habilidades superiores de pensamiento. Y creo que el tema de las habilidades de pensamiento se desarrollan cuando planeamos correctamente. Es decir, cuando yo planeo mi secuencia didáctica, cuando yo hago mi plan de clases y me doy cuenta que sea el tema que esté trabajando, lo puedo iniciar con percepción a nivel del momento de la motivación y, por ejemplo, al mostrar una imagen y que el niño pueda por lo menos darse cuenta que hay un elemento estimulante en el aula de clases y llevar en esa misma secuencia didáctica, ojo, no en ese momento de clase, pero sí en la secuencia didáctica, a que al final pueda autorreconocer su opinión, nos da la oportunidad de entender de que existe un proceso de lo más básico pues a lo más complejo, que es cuando el estudiante logra autorretroalimentar su aprendizaje y además de ello lo logra autoevaluar. Entonces creo que la planeación es la que te ayuda a comprender el proceso, que va de lo más simple a lo más complejo. Sin importar el nivel, el niño puede moverse en los diferentes escalones. Hasta un niño de transición puede iniciar percibiendo un estímulo y puede finalizar comprendiendo y analizando el impacto de ese estímulo en el aprendizaje. Entonces, creo rotundamente que es una línea teórica totalmente comprobada
que es posible de llevar a tus estudiantes a distribuir su aprendizaje en diferentes escalones. Pasamos a un otro tema súper importante, que es la evaluación. Y creo que para nadie es un secreto que la evaluación suele generar algunas tensiones. Pero dejando de lado el sistema de notas por un momento, ¿cómo evalúa usted el día a día de sus estudiantes, el progreso real, y qué herramientas usa para que esa evaluación sea formativa y constructiva? En mi experiencia personal, creo que un buen sistema de evaluación institucional te ayuda a rastrear todos los elementos importantes en la evaluación. En ese sentido, en la institución en la que yo trabajo, tenemos un proceso de evaluación muy consistente que te lleva como docente a evaluar 3 grandes aspectos: el aspecto cognitivo, el aspecto procedimental y el aspecto actitudinal. Entonces, cuando tú te das cuenta que tu evaluación gira alrededor de estos 3 grandes elementos, no puedes solamente concentrarte en la parte cognitiva, porque hay muchos niños que, a pesar de que tienen habilidades dentro de algunas temáticas y son muy competentes, te das cuenta que su actitud muchas veces no es la adecuada frente al aprendizaje. Entonces tú dices, es un estudiante que a nivel general, a nivel de evaluación cualitativa, pues no es un estudiante que alcanza el 100%. Y desde mi experiencia es muy importante darle a conocer al estudiante esa parte de la evaluación. Porque si uno como docente la evalúa, pero el estudiante no se da por enterado de que tú le estás evaluando la parte actitudinal, nunca lo vas a poder llevar a reflexionar sobre la evaluación como un todo y no como una nota. Bien, sabemos que los estudiantes no aprenden ni de la misma manera ni al mismo ritmo. Entonces, ¿cómo logra usted que sus criterios de evaluación sean lo suficientemente flexibles para valorar los distintos talentos y ritmos de aprendizaje que tenga en su aula de clases? Bueno, para eso es muy importante tener un diagnóstico al inicio de todo proceso formativo. Porque si no se diagnostica, si no se conocen los estudiantes, ¿cómo vas a poder llevar ese proceso de evaluación de forma objetiva? Entonces, primero conocer a los estudiantes. Cuando conoces a tus estudiantes, de una u otra forma, mentalmente no se puede evitar clasificarlos y poder entender quién aprende así y quién aprende de otra manera. Y eso lleva a que a uno como docente, desde la práctica, entienda que la evaluación de un grupo de estudiantes no puede ser la misma al otro grupo de estudiantes. Y no me refiero solamente a de pronto una evaluación escrita diferenciada, sino que los criterios con los que se evalúan a los estudiantes de una u otra forma tienen que ir mutando o acomodándose a la realidad. Maravilloso. Bueno, profe, hasta aquí hemos llegado con la entrevista. De verdad que muchas gracias por compartir un poco de su experiencia con nosotros. Ha sido maravilloso tener este espacio, entonces 1000 gracias. Con todo gusto.